Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio, a este podcast, Migrantes de Express News Podcast. Hoy con un invitado muy especial. Precisamente el periódico Express News, a través de la periodista Astrid López, escribía lo siguiente: este libro, La historia fake, podría convertirse en un verdadero bestseller para historiadores y amantes de la historiografía universal. En su interior encontrarán análisis sesudos de hechos que consideramos por años, incluso décadas, como verdaderos y que fueron un juego de la manipulación, el engaño y el ocultismo informativo con objetivos tanto negativos como positivos. Damos la bienvenida a este invitado tan especial, Pedro Miguel Angulo Arana. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Estamos haciendo este podcast en vivo en el corazón de Londres. Pedro Miguel Angulo vive y se ha hecho su historia en el Perú. ¿Había estado antes aquí en Londres? Primera vez que vengo. Primera vez que viene. Y viene con esta hermosa noticia, este libro. Fue obra un poco de mi interés, nacido en 1994, cuando todavía estudiaba historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde ahí empecé a recopilar documentos, textos, y fue el tema del COVID, que nos tuvo encerrados buen tiempo en el Perú, que me sirvió para poderlo volver un libro. Pues esta pregunta es obligada. Yo tengo preguntas obligadas en este podcast. ¿Le rindió el tiempo en el COVID? Porque este libro tiene más de 700 páginas. Sí, definitivamente. En realidad, lo que pasa es que a veces cuando uno empieza a escribir, es como entrar en un árbol y empiezan a desarrollarse ramas y ramas y ramas y crece más. Y para yo darle una idea concreta, redonda, acerca del mensaje que quería dar, de lo que significan las mentiras, tuve que ya ingresar en temas que no necesariamente los historiadores ingresan. Cuando hablaba yo de la falsificación, de la mentira, tuve que entrar en el tema de la verdad. Y el tema de la verdad es un tema que los historiadores lo dejan a los filósofos. Por eso es que, por ejemplo, alguien que cito mucho es Hannah Arendt, que se refiere al tema de la mentira. Pero tuve que tratarlo, como digo, para tener una idea redonda y completa de lo que quería dar. Vamos a esa estructura del libro para ir conociéndolo poco a poco. Usted siempre ha tenido ese, digamos, interés por develar la historia, porque es historiador, porque es abogado, porque es político. Pero, ¿en qué momento, ya no lo dijo el COVID, pero digo, ¿en qué momento usted dice, este libro se tiene que hacer de esta forma? ¿En qué momento se plantea la investigación del libro? La verdad que en 1994 tenía a mi profesor, que más tarde fue rector de San Marcos, el doctor Manuel Burga Díaz. Él estudió en Francia, fue discípulo de Pierre Vilar. Está vivo, no hablo de él en pasado. Él fue mi asesor de tesis y él me aprobó el título, La antihistoria o la falsificación de la historia. Esa tesis es como abogado. Como historiador. Como historiador. Sí, en realidad yo la preparé para mi tesis, pero no la pude terminar precisamente por lo amplio. Y ya recién me saqué el clavo, como se dice, en la época del COVID. Bueno, ahí vienen otros elementos que ya precisaremos porque, como dice usted, se saca el clavo y estaba muy reciente. Por reciente digo a todo este tema de los fake, de las falsedades, de la posverdad. Pero volviendo a esa estructura de la investigación para el libro, ¿cuál fue esa pregunta inicial? ¿Cuál fue esa formulación de pregunta? Y yo sé que eso obedece a un tema muy riguroso, pero digamos si se acuerda de... No, por supuesto. En realidad, en 1994, luego de la caída del muro de Berlín, aparece una noticia en el diario El Comercio, es un diario muy importante en Lima, Perú. El titular decía: revisan la historia en Rusia, Checoslovaquia, Polonia.
¿Qué había pasado? Que se advierte que los textos de historia, que enseñaban historia tanto a nivel colegios como universidades, habían desfigurado las cosas en la época de Stalin. Stalin era el único que había derrotado a Hitler. Él no necesitó de los aliados. Stalin había consolidado la revolución. Él no necesitó a Trotsky. Entonces, había muchas cosas en las cuales se estaba tergiversando totalmente la historia, y así fueron educadas generaciones de jóvenes en Checoslovaquia, detrás del muro de Berlín, ¿no? Polonia, Rusia. Entonces, esto me motivó a investigar ese tema, por qué se falsifica. Y descubrí que habían algunas personas que ya habían tratado el tema, digamos, no es novedosa la idea de la falsificación. Hay varios libros que tratan acerca de determinados hechos que fueron falsificados, y varios yo los recopilo, los trato, pero yo quería darle una diferencia precisamente por mi formación de historiador, porque las personas que ya habían trabajado el tema no le habían dado más forma que recopilar hechos. Yo le quise dar una explicación precisamente, y por eso es que empiezo hablando de cómo se estudia historia. Particularmente hay universidades donde dominan las ideologías, y en San Marcos pasó eso. En la época que yo estudiaba dominaba la idea del socialismo, del comunismo, y eso tenía un margen para enseñar la historia. Se añadía materialismo dialéctico, materialismo histórico. A mí un poco que me disgustaba, porque yo veía que eso no era lo objetivo. Entonces un poco como que también fue ese mi propósito al escribir el texto, ¿no? Quitarle el afán de utilizar la historia como para golpear a la sociedad, como para hacer crítica y buscar un cambio ideológicamente dirigido. Pero también viendo esos otros temas que se habían producido, como dije, en libros, me pareció mejor darle todo un desarrollo desde el punto de vista de aclarar los términos. Y eso querría decir trabajar el tema de qué es falsificación, qué es mentira. Pero ese tema a su vez me llevaba a otro tema que no es típico de los historiadores, el tema de la verdad. Porque si voy a hablar de falsificación o de mentira, ¿qué es lo que se tergiversa? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que se altera? Tiene que ser la verdad. Y tuve que entrar en el tema filosófico de la verdad, que los historiadores, como digo, lo dejan a los filósofos. Tuve que hablar de un concepto de verdad que en mi criterio es el que en estos momentos está en boga, y que es la capacidad de conocimiento del ser humano en relación a la realidad, cuando mis sentidos me dan a conocer lo más fiel posible la realidad. Allí descubrí que no era el único tema que trataba con filosofía, porque más tarde, cuando hablo de la falsificación de la historia en sí mismo, ya no de falsificación de hechos, porque inicialmente trato hechos. Lo que en un momento son hechos, más tarde van a ser insumos para que los recoja el historiador en sus trabajos. Y más tarde, como digo, hablo ya de historia y descubro que hubo autores que hablaron de la falsificación. Entonces ya el tema, como digo, el árbol se fue haciendo más complejo. Y eso prácticamente responde otra de las inquietudes. Tengo que decir que este libro es fascinante. Fascinante porque es historia. Porque a pesar de que es historia, también toca un tema que interesa a muchos sectores. La comunicación interesa a muchas partes de la sociedad. Y la respuesta a la pregunta, igual la voy a hacer, es, por supuesto, cuando usted inicia con su pregunta de investigación, cuando plantea en ese momento de la tesis, cuando ya está escribiendo, pues ahí no imaginó usted que iba a ser 8 capítulos. Y 8 capítulos que, como usted mismo dice, la verdad de la historia, el concepto, ya empieza la palabra verdad, la falsedad en la historia, la falsificación, que son las 3 palabras que ha colocado, los autores de falsedades y falsificaciones, que hay muchos ejemplos interesantísimos, las motivaciones de falsear o falsificar, teorías de la falsificación histórica, válgame Dios si el tema es extenso, y uno pensaría que no, la necesidad de la verdad en la historia, la función o fin de la historia. Imagino que esos capítulos no estaban. Y la pregunta siguiente es,
¿Existe la verdad? Sí existe la verdad. Hay muchas maneras de enfocarlo, pero algo fundamental es que el ser humano desde sus orígenes ha ido transformando la naturaleza. Si no la pudiera haber transformado y puesto de algún modo a su servicio, evidentemente tendríamos dudas de que es capaz de conocer la realidad, porque no habría otra manera de haber logrado, digamos, la tecnología moderna, las redes, todo aquello que hoy día nos sirve para comunicarnos, para dar conocimiento, para generar tecnología. O sea, de hecho que tenemos capacidad para conocer la realidad. Pero hay niveles, y uno de ellos es el político, es el ideológico, y también está sujeto a los temas de las circunstancias que motivan a que se tergiverse el conocimiento de la realidad. Y ello en filosofía empieza con Platón. Platón distingue que entre los seres humanos hay, dice, los de cobre, los de plata y los de oro. Los de oro son los más importantes porque son los más formados, son los filósofos y son los que deberían de gobernar. Los de plata deben estar al servicio de los de oro. Y la mayoría, ¿no?, son los otros. Y dice que a los de oro, les está justificado mentir. Él dice un tema que me parece que es de sentido común, que en las guerras es cuando se empieza a mentir. Y evidentemente por estrategia se miente, ¿no? Se alude a la debilidad del enemigo, que fácilmente lo vamos a arrasar. Se ocultan cuando hemos perdido las batallas porque eso nos desmoraliza. Tenemos que decir, tenemos que mantener la moral y vamos a ganar y ya los estamos derrotando. Por eso es que ya modernamente inclusive se dice, cuando empiezan las guerras, la primera víctima es la verdad. Pero además Platón, él trabaja pues la visión de Sócrates, él habla por Sócrates, dice que los poetas son los grandes mentirosos, porque los poetas hablan de las debilidades de los dioses, los presentan como humanos, carnales, débiles, víctima de sus pulsiones. Entonces dice que eso es falso, ¿no? Pero es educativo y como puede servir para educar, entonces es bueno. Entonces primero habla de la mentira y la ataca, pero luego dice que puede ser útil cuando educa. Y ahí voy con la otra pregunta. Me paso al otro lado, la mentira. Es interesante porque encontré en algunas páginas un dato curiosísimo, y es que dice que todos los seres humanos hemos sido ya medidos en la cantidad de mentiras que utilizamos durante el día, digámoslo así, para sobrevivir. Usted habla precisamente ahí, tenemos mentiras piadosas y acomodamos a veces esas verdades para un fin. ¿Cómo es esa parte en el libro? Porque sé que usted la trató y me pareció muy interesante irnos a ese lado, al de la mentira. Lo que pasa es que Platón es seguido, ¿no?, por discípulos, pero además tiene intérpretes, y uno de ellos va a ser San Agustín. San Agustín, que es uno de los padres de la Iglesia, que después va a desarrollarse una línea diferente que con Santo Tomás, que sigue Aristóteles. Pero nos quedamos con San Agustín, porque San Agustín habla de la pia fraus, precisamente la mentira piadosa. Y hay un momento en que en realidad la mentira se justifica. O sea, yo estoy hablando de la mentira en relación a la historia, pero no digamos que hay contraejemplos. En filosofía siempre hay contraejemplos. Uno de ellos es la visión de la pia fraus, que desgraciadamente a veces se ancha demasiado. Las instituciones tienden a ancharlas, ¿no? La pia fraus es la mentira piadosa, una persona que va a morir, ¿para qué decirle que va a morir, que va a sufrir? Más bien consolarla. Pero vamos a encontrar que ya una línea que continúa es Maquiavelo. Pero podríamos decir que para hablar de esta línea de la mentira piadosa, la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos héroes, personas comunes y corrientes que se distinguieron por salvar vidas, principalmente de judíos, pero no solo de judíos, también de gitanos,
y de otros que eran perseguidos, comunistas, por ejemplo, y los salvaron. ¿Qué haciendo? Falsificando sus documentos desde su partida de nacimiento, pasaportes, todo. Ahí se utilizó la falsificación y la mentira para salvar vidas. Igual hoy en día en los sistemas penales tenemos las colaboraciones eficaces o los testigos encubiertos, personas que alteran su fisonomía, su personalidad para servir a la justicia, porque el crimen cada vez es más fuerte y cometen sus delitos muy sofisticados, muy ocultos, y la única manera es ingresar dentro de ellos para poder revelar después y juzgarlos bajo las exigencias del debido proceso. Entonces aquí tenemos dos contraejemplos, pero esta línea que empieza con Platón, que sigue con San Agustín, más tarde la desarrolla Maquiavelo. Maquiavelo que dice que al príncipe, y nos hace recordar a Platón, le está justificado mentir. El príncipe puede mentir por el nivel donde está, pero ¿qué es lo que le corresponde? Lograr el éxito. El éxito lo justifica todo, el fin justifica los medios. Esa línea la continúa Hegel. Hegel es un filósofo alemán. Hegel consideraba que el Estado era la más alta realización de la especie humana y que como el Estado tenía la responsabilidad de todos los seres humanos, al Estado le estaba permitido todo, también mentir. Y esa línea termina con Nietzsche. Nietzsche, que nosotros sabemos en parte fue tomado por Hitler, él habla pues del el imperio alemán, ¿no? Dice que en su siglo le iba a corresponder pelear por el imperio del mundo. Él habla del superhombre, el superhombre es alemán, eso ya lo recogió Hitler y lo aprovechó, y él fustiga la historia, ¿no? Dice que la historia es negativa en varios aspectos. Uno, porque cuando contemplamos los hechos humanos nos permite ver cómo el ser humano varía, cambia, finalmente las culturas terminan, el imperio romano terminó y otros imperios posteriores después. Entonces esa finitud, dice, del ser humano no le sirve al superhombre, ¿no? Entonces es bien interesante porque es toda una línea que aquí está filosóficamente sustentada, pero hay otros políticos de cualquier parte del mundo que pueden utilizar el fustigar que no se conozca la realidad porque no conviene. Todo libro, desde mi perspectiva, es mágico, y es mágico porque uno empieza a leer, empieza a adaptar esa lectura, empieza a crecer en esa lectura. Por supuesto, un libro de este calado como el suyo, que es una investigación, que es un libro profundo, que es un análisis, que es un documento que está sustentado, que profundiza, que va más allá de la ficción, digámoslo así, porque son hechos. También lo invita a uno a ese mundo maravilloso. Y yo estoy aquí hablando hasta este momento con el historiador, estoy hablando con el abogado. Quiero en este momento llevarlo por un camino que tal vez usted me va a decir no, pero aquí vamos. Voy a hablar con el político, y el político referente a las verdades y a la mentira. Usted lo decía, a los políticos les está permitido mentir dentro de la filosofía, dentro de los análisis filosóficos. En la realidad, ¿qué opina usted de ese planteamiento? Hay diferentes utilizaciones que hacen los políticos de las situaciones reales, de las convicciones, de la escultura, de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, hace algunos años estuvo muy cerca de existir un conflicto con Colombia. Y la realidad es que quien gobernaba en esos momentos empezó a buscar utilizar a la figura de Bolívar. De hecho, que ya es utilizada en cierto modo cuando se habla de bolivianismo, ¿no? Sí, bolivarismo, sí. Sí, pero ¿qué es lo que se empezó a decir? Que los colombianos en 1820 y tantos habían asesinado a Bolívar.
y se dijo que lo habían envenenado y le hicieron, nuevamente fueron a desenterrar el cadáver del Libertador, hacerles exámenes médicos, a ver si se descubría. Creo que lo hicieron hasta en 2 o 3 oportunidades. Al final, lamentablemente, no sirvió porque no se encontró eso. Pero lo que quiero destacar yo, porque ese tema lo trato, es la intención. O sea, cómo sí existe la intención en un momento dado de quien gobierna por X fines de utilizar el pasado, traerlo en presente y ver cómo lo puede manejar para su utilidad. En principio, para consolidar su poder, para tener apoyo político, simpatía y de repente dirigir la enemistad hacia un punto concreto, ¿no? Esas cosas se dan. Yo sé que tal vez la investigación no llega hasta allá, pero aquí ¿cuál es la responsabilidad de, digámoslo, no del que escribe la historia, que es el que usted analiza, sino de quien la lee, la ve, la revisa, la responsabilidad de ese ciudadano? ¿Dónde se ubica ahí? Porque, y lo decía usted, lo advertía con los medios, lo importante de revisar las verdades, las falsedades, en cómo se está escribiendo la historia, es porque al final es un documento que con el tiempo se va a revisar y esa mentira puede estar ahí por mucho tiempo. ¿Cuál es esa responsabilidad? Claro, en realidad lo que sucede principalmente es que el ciudadano que no ejerce crítica, el ciudadano que no tiende a informarse por sí mismo, que no tiende a diferenciar las fuentes serias que le pueden servir de elemento insumo para su propio criterio, para su propia opinión, va a tender a ser confundido, generalmente va a tender a ser manipulado, porque hay intereses de manipularlo. Entonces, sí, al darnos cuenta, y precisamente un poco el libro también es una denuncia, de que hay tendencias que nos quieren manipular. Hannah Arendt decía, que el tema de los fake news, de estos mensajes mentirosos, no es que buscan necesariamente equivocarnos, sino buscan que seamos descreídos, que no sepamos dónde está la verdad y que evidentemente cuando una persona no sabe exactamente en qué lugar se mueve y dónde están las orientaciones verdaderas, no va a poder tomar buenas decisiones, probablemente se va a equivocar. Entonces, ese es el peligro, ¿no? De hecho, vivir a ciegas. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, elegir bien en las elecciones próximas en cualquiera de nuestros países, tenemos que tener información fidedigna. En la medida en que a un candidato lo presentan deificado, un Dios santo bueno, y a otro como un diablo, y la pregunta es si será cierto o más bien es al revés. Porque los medios tienen esa capacidad con el bombardeo. Y ya no solo los medios, porque las personas generalmente ahora creen poco en los medios clásicos, ahora creen más en las redes, porque las redes hacen afirmaciones y esas afirmaciones se dirigen a lo emotivo, no se dirigen a lo racional. Y ya Freud nos demostró que en mucho no somos lo racional que pensábamos, sino más bien que somos emotivos. Por ejemplo, un fake news que nos da la razón en algo que creemos, por ejemplo, aparece un político. No, ese político ha de ser igual que todos los demás. Y todavía no le han descubierto nada malo, pero cuando aparece eso, aunque sea mentira, no nos preguntamos si es mentira. Ya ves, ya apareció. Yo te decía, porque nos da la razón. Entonces, aquello que nos da la razón, fácilmente nosotros lo tomamos como verdad. Tenemos esa tendencia y esa tendencia hay que vencerla como personas naturales, como personas comunes. Pero claro, para el historiador la responsabilidad es más grave, porque un historiador que realmente cumpla con su cometido tiene que pretender manifestar la verdad. En sus investigaciones tiene que pretender revelar la verdad, aunque lo perjudique a él, porque si no, la historia como disciplina no puede servir. La historia sirve si nos revela verdades, si nos revela confusiones, si nos desorienta o nos dirige política, ideológicamente. ¿Para qué nos va a servir? Para los fines de algún líder,
pero no para la humanidad, no para ser mejores, no para aprender de nuestros errores individuales, como cultura, como humanidad. Sé que está ahí para que los interesados en el libro también lo descubran y para quedarme un momento ahí con esa masa, con ese grupo de personas de los cuales uno hace parte también, que nos alimentamos a veces de las redes sociales. Podríamos decir que cada vez esto aumenta en número, pero somos una masa no crítica. No nos da el tiempo. Está diseñado para que solo emocionalmente, y aquí me meto en el terreno, seamos un like, seamos un corazón, pero no nos da el tiempo de decir, bueno, vamos a ver, vamos a contrastar, vamos a revisar. ¿Estoy entendiéndolo bien? ¿Estoy interpretándolo bien? Totalmente bien. Aunque a mí me apena ver en mi país, en el Perú, supongo que sucede en muchas realidades, la juventud precisamente está cada vez más dada a leer menos. No leen mucho. Claro, los estudiantes universitarios generalmente ellos leen, pero el gran número de personas, de jóvenes, ya no leen y son alimentados precisamente por las redes que los acostumbran a mensajes cortos que si ellos les dan la razón les sirven para decir eso no sirve, ya no hay nada que hacer, no hay remedio para el mundo ni para la política. Entonces personas descreídas, personas sumidas en la negatividad y jóvenes, desgraciadamente eso no les sirve a ningún pueblo. Pero eso es lo que se está logrando, porque surge confusiones, no hay afirmaciones poderosas. Hace tiempo que ya se ha dicho que hay una crisis de paradigmas, hay una crisis de valores, y las redes no construyen valores, ellos no tienen una respuesta, ellos simplemente reflejan más bien todo lo negativo, y la juventud que es alimentada por eso, que no lee, que no investiga, que no genera capacidad crítica, entonces el futuro es penoso, no hay mucha esperanza. En ese sentido también es una preocupación y por ahí va el último capítulo de las conclusiones, porque en realidad tenemos que reaccionar en contra de eso. Y la forma de reaccionar en contra de eso, siendo realistas, ¿cuál podría ser? Yo abro una puerta porque evidentemente aquí lo que yo he tratado de hacer es una investigación que realmente tenga base para cada una de las conclusiones que se entregan y que no se pueda decir que es un trabajo que nada más se me ocurrió. Es verdad que cada una de las cosas que se dicen tiene una bibliografía, tiene un respaldo. Y en ese sentido, yo lo que propongo es abrir espacios de investigación, espacios de diálogo, de crítica, de debate, para que estos temas se conozcan, para que no nos tomen por asalto ideologías, intereses, que a cada rato uno ve que nos asaltan. Yo recuerdo, ¿no?, en la época del COVID, en el Perú surgían algunas ideas que inclusive venían de países donde ya lo habían enfrentado antes y decían que determinados productos eran buenos. Por ejemplo, decían que la palta, el aguacate era bueno, que el limón era bueno, que la ivermectina era buena. Y yo de pronto veía ataques contra eso, pero no construían, no decían una alternativa, sino simplemente ataques. Y yo decía, pero detrás de un ataque de este tipo, ¿qué puede haber? Yo lo único que se me ocurría eran las farmacéuticas, porque las farmacéuticas ofrecían lo oficial. ¿Quiénes tenían intereses en que se den ese tipo de ataques? Que decían que la ivermectina era para caballos. Y claro, originalmente lo utilizaban, yo lo sé, pero yo tengo un sobrino, mi sobrino, él estudió farmacia y bioquímica en la universidad. A él le dio el COVID y él se defendió con la ivermectina y le fue bien a él y a su esposa.
Entonces había casos concretos y hubo un hospital, recuerdo, el arzobispo Loaiza, donde enfrentaron bien, no tuvieron ni un muerto. Pero esas cosas no le interesaban a las farmacéuticas, que son las que se enriquecieron. Y en esa época se daban combates a nivel de redes que yo decía, tiene que haber un interés. O sea, eso no es que a alguien se le ocurre nada más. Acá hay gente que está pagada para hacer programáticamente, planificadamente un ataque contra esto, que le iba a servir a los más vulnerables y a los que menos economía tenían. ¿No estaremos de alguna manera, digámoslo en un extremo, las sociedades también obsesionados con el tema de la verdad? Y me explico, vemos la verdad como el fin, como el final, como lo último. Y deberíamos más concentrarnos en el proceso, en esa dialéctica, en ese trabajo, como usted lo dice juiciosamente y también lo refleja en el libro de prender esas alertas, esas alarmas. Efectivamente, ¿no? Yo no sustento de la existencia de una verdad como un absoluto. En el libro yo hablo de la verdad que se corresponde con una época, porque los seres humanos pertenecemos a épocas y tenemos capacidades acordes al avance de nuestra época. De cierto modo tenemos una ventaja cuando estamos en el nivel actual en relación a lo anterior, porque podemos descubrir los errores, pero eso no quiere decir que más tarde, dentro de 100 años, no descubran los nuestros. La realidad es que tenemos una posición de ventaja, pero aún teniendo esa posición de ventaja, para el historiador, que es el que creo que tiene el compromiso de descubrir la verdad y reflejarla, batallar por ella, darla a conocer, que le sirva, que tenga utilidad, creo que efectivamente tiene que vigilarse, porque naturalmente, los historiadores, como todos los seres humanos, pertenecemos a una época, pertenecemos a un país. Y eso ya significa que tenemos limitaciones. Vemos como peruano, como venezolano, como argentino, como inglés, como español, y eso ya es una subjetividad porque estamos dentro de una historia. Pero también vemos cómo nos han formado. Eh, para exigirnos objetividad, para acercarnos lo más posible a la verdad, tenemos que autovigilarnos, porque la autovigilancia es lo que nos puede permitir decirnos, un momentito, te estás subjetivizando, ya por acá esta línea, recorta, camina derecho, te estás desviando. Yo pongo eso como propuesta, ¿no? La autovigilancia en el trabajo del historiador, porque hay una parte inicial que está dirigida a los historiadores. Y luego ya hay una parte que se abre que está dirigida a cualquier público, cualquiera lo puede leer. Un amigo decía, este libro tú lo puedes leer empezando por cualquier capítulo, porque tú entiendes la idea de lo que se ha querido. Efectivamente, inclusive hasta por el último capítulo y las conclusiones, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es fascinante. Estamos hablando con Pedro Miguel Angulo Arana, el autor del libro La historia fake. Vamos ahora con la temática y con otro capítulo, el capítulo 2. Ya hemos hablado un poco, hemos adelantado que son lo que llaman fake news. Para los eruditos, para los que les gusta el idioma, dicen, bueno, eso no debería ser así porque una noticia no es falsa, porque las noticias tienen su asidero en la verdad. Pero eso será en nuestra próxima entrega, en nuestra parte 2 de este podcast.